Hola, buenas tardes. Soy Guillermo Zavalla de la Agrupación Astronómica de Cantabria. Solemos tener la costumbre de todos los primeros martes de cada mes dar unas charlas en el Centro Cultural Madrazo de Santander. Pero dado el estado de emergencia, esto ya no es posible. Así que un poco en plan experimental, hoy vamos a intentar darlo por este medio, por YouTube. Esperemos que salga bien porque es la primera vez que lo hacemos. Bueno, voy a dar una charla sobre la empresa SpaceX, pero más que nada sobre los proyectos nuevos que están haciendo. No voy a hablar apenas de la historia de esta empresa, que yo creo que es apasionante y la he tratado en otras presentaciones que a lo mejor hayáis visto alguno de vosotros. Posiblemente de otra presentación sobre este tema, pero esta es diferente. De todas formas, vamos a empezar y para empezar, para la gente que no conozca SpaceX, voy a dar una pequeña introducción de lo que ha hecho y lo que es y después veremos cuáles son los proyectos actuales. Bueno, ¿qué es SpaceX? SpaceX es una empresa fundada en el 2002 por el empresario de origen sudafricano Elon Musk. Este hombre es muy conocido por su empresa de coches eléctricos Tesla y también fue uno de los cofundadores de la empresa de pagos por Internet PayPal. Esta empresa, a principios de siglo, creo que en el 2001, se vendió a la empresa de subastas por Internet eBay por bastante dinero. Con ese dinero, este hombre fundó dos empresas, Tesla y la que vamos a tratar hoy, SpaceX. SpaceX es un ejemplo de una empresa privada que se ha metido en astronáutica. Es algo que está empezando a aparecer. La iniciativa privada ahora tiene interés en astronáutica y esto puede cambiar muchas cosas. Según Musk, el objetivo de la empresa, y esto lo dice en serio, aunque no lo parezca, es convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mismo nombre lo dice. Él cree que es conveniente que el ser humano se expanda a otros planetas y que puedan montar colonias en otros sitios que puedan ser independientes de la Tierra. ¿Por qué? Porque si estamos en más de un sitio, es más difícil que nuestra civilización desaparezca por un cataclismo, o sea culpa nuestra o no. Por lo tanto, es mejor estar en más de un sitio. Después de reflexionar sobre qué sitios podríamos ir, él piensa que el más sencillo para ir inicialmente es Marte. Por lo tanto, su meta es posibilitar la colonización de Marte. Bueno, pero el problema del acceso al espacio tiene un problema muy grande, que es carísimo. Hoy en día, enviar un hombre, por ejemplo, a la Luna, estamos hablando pues, de cientos de millones de dólares o 1.000 millones. Pero, por lo tanto, es inviable lo que está diciendo, de poder enviar cientos de miles de personas a otro planeta. Eso no puede ser. Por lo tanto, tiene otro objetivo a más corto plazo, que es empezar a abaratar el acceso al espacio, además de una forma drástica. Bueno, vamos a ver lo que ha hecho SpaceX hasta ahora, los principales hitos. Esto lo vamos a recorrer bastante rápido. El primer lanzador que hicieron se llamó el Falcon 1, era cuando la empresa no tenía ningún ingreso y estaba financiada únicamente básicamente por el dinero de su fundador, Elon Musk. El Falcon 1 es el primer lanzador, cuando digo lanzador es un cohete que va al espacio, se llaman lanzadores, de combustible líquido, que ha sido desarrollado y financiado de forma privada, el primero en la historia. ¿Qué significa eso de combustible líquido? Básicamente los motores cohetes hay de dos tipos, de combustible sólido y combustible líquido. En los de combustible sólido, el combustible no es un líquido, es un sólido, por ejemplo, imaginaros pólvora. Son cohetes muy sencillos de fabricar, mucho más simples que los de combustible líquido, pero tienen algunas limitaciones. La principal es que una vez que enciendes el cohete ya no se puede apagar hasta que se termina el combustible. No puedes pararlo, arrancarlo, no puedes fácilmente ajustar la potencia ni nada.
Se usan mucho, por ejemplo, para los misiles militares y también para aceleradores que se acoplan a otros cohetes. En cambio, los de combustible líquido, pues tienen combustibles que son líquidos, normalmente líquidos criogénicos, es decir, a muy baja temperatura, y en esos sí que se puede encender, se pueden volver a apagar y volver a encender, y se pueden controlar hasta cierto punto la potencia e incluso reutilizar los motores. Son bastante más complejos, hace falta bombas de combustible y muchas más cosas. Cuando la NASA vio lo que habían conseguido con el Falcon 1, que además era un cohete muy barato, mucho más barato que cualquier otra cosa que se hubiera fabricado hasta entonces, así que empezamos a cumplir los objetivos que tenían de abaratar el acceso al espacio, la NASA les dio un contrato para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. Y ese contrato consiguió financiar la continuidad de la empresa en ese momento. Pero para cumplir ese contrato no valía el Falcon 1, que era un cohete muy pequeñito que podía lanzar una media tonelada como máximo a órbita baja. El Falcon 9 ya es un lanzador mucho más grande, que puede lanzar pues 18 toneladas aproximadamente, y además es el primero que es reutilizable su primera fase. La primera fase es la que está en la parte inferior del cohete, esto sería la primera fase, y aquí le tenemos una primera fase aterrizando. Y además, una vez que ha aterrizado esa primera fase, que es la mayoría del cohete, se puede volver a reutilizar en otro vuelo. Esto no hay ningún otro cohete en el mundo que lo haga. Y también supone la posibilidad de abaratar mucho los costos. Es un cohete que ha tenido mucho éxito, se ha usado ya más de 80 lanzamientos, es uno de los cohetes más usados del mundo actualmente, con una media de unos 20 lanzamientos al año. Para cumplir el contrato que comentábamos antes, también han fabricado la cápsula Dragón. Este es un vehículo, fue el primer vehículo privado en acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Como vemos en SpaceX hay muchos primeros. Y el contrato consistía en 20 misiones de reabastecimiento. Ya ha cumplido todas las misiones, menos una que hubo un error y se perdió la nave. También es la única nave actualmente que es capaz no solo de llevar suministros a la Estación Espacial Internacional, sino de traer también varias toneladas de suministros de vuelta, que por ejemplo es resultado de experimentos o similares. Y por último tienen otro lanzador que se llama el Falcon Heavy, lo vemos aquí a la derecha. Básicamente son 3 Falcon 9 modificados que forman la primera fase, y la segunda fase es igual que la del Falcon 9. Este es el primer lanzador pesado desarrollado y financiado por una empresa privada, que es un lanzador pesado que puede llevar más de 50 toneladas al espacio. En este momento es el cohete más potente que existe en la actualidad. Es sorprendente que una empresa privada como es SpaceX, que además no es demasiado grande, posea un cohete más potente pues, que el que tenga el gobierno ruso, o los chinos, o europeos, o nadie. Bueno, este cohete, el primer lanzamiento que tuvo mucha expectación, y os voy a mostrar un vídeo que describe el lanzamiento y que además podéis ver las primeras fases aterrizando, que es impresionante. Para el primer vuelo, como no podían estar seguros de si iba a funcionar bien el cohete, en estos casos se suele poner una carga que sin valor, por ejemplo, pues un bloque de metal. Pero eso le parecía muy aburrido a Elon Musk, a SpaceX, y puso un coche. Es un deportivo Tesla. Entonces el cohete lanzó ese deportivo Tesla y lo puso en órbita heliosíncrona, es decir, alrededor del Sol. Entonces el coche está en este momento en órbita alrededor del Sol, y es una órbita que por un lado toca la órbita de Tierra y pasa más allá de la órbita de Marte. El vídeo para los que no hayáis visto, parece a veces un poco de falso, un poco de cosas por ordenador. Pues todo lo que se ve es cierto.
Además, como ese coche podía estar orbitando el Sol, podía estar orbitando ante miles de años, por si acaso lo encuentra alguien, Dios sabe cuándo, en los circuitos del coche pone este mensaje: fabricado en la Tierra por humanos. Si dentro de miles de años lo encuentra alguien o algo y además sabe leer inglés, pues tiene ese mensaje. Vamos a ver el vídeo. Este vídeo causó mucha expectación. Aquí vemos el coche. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? A mí lo que más me ha impresionado de este vídeo es las dos primeras fases volviendo a la Tierra. Pensar que tienen 55 metros de altura, prácticamente como un edificio de 15 pisos. Bueno, pues hasta aquí hemos visto un poco los hitos que ha tenido SpaceX y lo que ha hecho hasta ahora. Ahora vamos a ver con los proyectos que está trabajando actualmente, que es un poco la idea de esta presentación. Entonces, el primero es la Crew Dragon. La Crew Dragon es una nueva versión de la cápsula Dragon, pero esta vez pensada para llevar astronautas, no para llevar suministros. Desde que en el 2011 se retiró el transbordador espacial, Estados Unidos no ha tenido capacidad de enviar astronautas al espacio y ha tenido que depender de las cápsulas Soyuz rusas. Esto creo que es tremendamente humillante para los Estados Unidos. Entonces, para solucionarlo, convocaron un concurso entre empresas privadas para desarrollar unas cápsulas que sean capaces de llevar gente. Y ganó el concurso dos compañías, Boeing con su cápsula Starliner y SpaceX con su cápsula Crew Dragon. Han tenido muchos retrasos ambas, por diversos problemas, por lo menos 2 o 3 años de retraso. Pero en este momento parece que el primer vuelo tripulado está previsto ya para el 27 de mayo de 2020. Ya han cumplido todas las pruebas y todo. La Crew Dragon. La Starliner hizo unas pruebas hace un par de meses y la verdad es que no salieron demasiado bien. Y entonces en este momento está intentando solucionar esos problemas y dudo que pueda volar hasta por lo menos dentro de un año. Estas dos personas que veis ahí son los astronautas que van a ir en la Crew Dragon. Aparte han diseñado un traje espacial para la gente que está dentro de la cápsula y bueno, lo han probado antes en el maniquí que estaba sentado en el coche Tesla que hemos visto en el vídeo anterior. La Crew Dragon básicamente está sustituyendo a la Soyuz. Aquí vemos a la izquierda unos astronautas en la Soyuz y a la derecha la Crew Dragon. Podéis ver que es una cápsula mucho más grande, más moderna,
En el sentido que veis paneles táctiles y caben más astronautas, etcétera. Ahora, lo que tendrá que demostrar es que tiene la fiabilidad de la Soyuz rusa. La Soyuz rusa es una cápsula que es de la época prácticamente su origen, de la época de la URSS, en los años principios 70, pero ha demostrado ser tremendamente fiable. Ahora vamos a ver un vídeo de la última prueba que hicieron para comprobar que la cápsula funciona bien. Es una prueba muy espectacular, porque lo que simula es que si el cohete tiene un problema en el peor momento, que es en el momento en que hay mayor presión aerodinámica, es decir, la combinación de la velocidad del cohete y la resistencia del aire es mayor. Entonces, lo que hicieron es simular un fallo en ese momento. Entonces, la cápsula tiene que encender los motores que tiene, alejarse del cohete, que está a punto o podría explotar, y con unos paracaídas descender. Vamos a ver el vídeo. State-on propulsion's nominal. Falcon power and telemetry nominal. Miko, Dragon launch escape initiated. Ahora se separa la cápsula. Crystal firings are looking good. Stage 1 throttle down. Se desprende de una parte que llaman el maletero. I see 10 meters per second, horizontal. Good main chutes release. Velocity decreasing. Y finalmente aterriza en el mar. Es la primera vez que veo a los SpaceX aplaudiendo cuando explota un cohete. Una noticia bastante reciente, en marzo de 2020, es que la NASA ha contratado a varias compañías también para empezar a desarrollar una cápsula que lleve suministros a una estación espacial que se llama la Lunar Gateway, que va a estar orbitando la Luna. Y la ha ganado SpaceX con una versión de la Dragon que se llama la Dragon XL. Esto se espera que se use a mitad de la década, algo por el estilo. Bueno, ahora vamos a ver un tema que se ha hablado bastante de él últimamente, que es Starlink. Creo que bastantes de nosotros hemos estado viendo algunos Starlinks en el cielo y vamos a ver qué es todo esto. ¿Qué es Starlink? Starlink es una constelación de satélites, es decir, un montón de satélites que están en órbita baja, aproximadamente los cuales son unos 500 kilómetros de altura. ¿Y para qué valen? Es para suministrar Internet de calidad, es decir, de alta velocidad y bajo retardo en todo el mundo. Hoy en día existe Internet vía satélite, pero suele ser con satélites geoestacionarios que están a 36.000 kilómetros de altura, no a 500. Y entonces lo que es el retardo es muy grande, es muy diferente. Es decir, el tema que tenemos ahora de teletrabajo con videoconferencias sería imposible con ese tipo de Internet. Entonces, lo que pretende es el Internet con una calidad parecida a lo que son las fibras ópticas actualmente, pero disponible en todo el mundo. Pero para ello hace falta más de 4.000 satélites, que es un número mayor que todos los satélites que están orbitando actualmente la Tierra. Y digo que es un mínimo de 4.000, porque SpaceX tiene planes de lanzar hasta 12.000 satélites. El satélite tiene un diseño muy innovador. El que veis aquí arriba, esos son los de pruebas, que se llamaban Tintín, el Tintín 1 y el Tintín 2. Pero el nuevo es bastante diferente. El problema que hay con Starlink es cómo lanzar un número tan grande de satélites. Los lanzamientos de cohetes espaciales son caros, aunque sean de SpaceX, que serán bastante más baratos, pero aún así.
Entonces lo que necesitas es poder tener que lanzar muchos satélites simultáneamente. Por lo tanto, hicieron un diseño muy innovador, que es hacer los satélites que parecen cajas de pizza. Aquí lo que tenemos es la cubierta de un Falcon 9 y todos estos son satélites, uno encima de otro. En total, 60 satélites. Y además están simplemente apilados uno encima de otro, no tienen un dispensador. Un dispensador es un dispositivo que sostiene unas baldas que va soltando un satélite después otro. Pero para que quepan más, los lanzan todos juntos sin dispensador. Por lo tanto, pueden lanzar 60 satélites simultáneamente. Bien, el 23 de mayo del año pasado lanzaron los primeros 60 y su objetivo es lanzar unos 1000 al año a partir de ahora. Actualmente ya hay unos 400 en órbita y estamos a unos 10 días de que lancen otros 60. Aquí vemos una animación como sea el satélite, ahí está plegado y al cabo de un rato empieza a desplegar el panel solar. La parte de abajo es donde está toda la electrónica, la propulsión y las antenas. Y esta es la forma que tienen los Starlinks. Bueno, pero los Starlinks están teniendo un efecto que no habían previsto ni SpaceX ni la comunidad astronómica. Que SpaceX no lo hubiera previsto, pues no me extraña demasiado, porque a fin de cuentas iban a otra cosa. Pero que la Unión Astronómica Internacional no hubiera visto lo que venía encima, eso es más extraño. Vamos a ver lo que pasa. Este es un vídeo tomado poco después, pues un par de días después del lanzamiento, uno de los lanzamientos de SpaceX. Lo que estamos viendo es todos los satélites juntos en el cielo y esto se ve perfectamente a simple vista. Lo que llaman el tren Starlink y se produce cuando los satélites todavía están muy juntos y después se van separando y finalmente alcanzan la órbita deseada. Aquí tenemos una fotografía de gran campo y alta exposición. Es decir, que la cámara tiene abierto el diafragma durante mucho tiempo, quizá minutos, y estamos viendo una parte muy grande del cielo. Todas esas rayas que veis son los satélites que han pasado mientras la cámara estaba exponiendo. Parece una autopista. Por lo tanto, estamos viendo que es un problema para la astrofotografía y tanto a nivel aficionado como a nivel profesional. Bueno, vamos a ver por qué pasa esto. El Starlink, aquí vemos un Starlink que es como cuando se acaba de lanzar. El panel solar en ese momento lo pone en paralelo a la superficie de la Tierra y refleja mucha luz, porque esto como está paralelo, los rayos van hacia abajo, como ahí vemos. ¿Esto por qué lo hacen? El tema es que inicialmente está en una órbita baja, unos 250 kilómetros, y ahí todavía hay bastante atmósfera, y tienen que ir poco a poco propulsando con los motores para ir ascendiendo. Entonces lo que quieren es evitar el rozamiento a la atmósfera. Y para ello se ponen así, se ponen planos a la Tierra de tal forma que el rozamiento sea lo menor posible. Pero con eso lo que consiguen es que también reflejen mucha luz. Bueno, SpaceX está empezando a moverse en cuanto a intentar mitigar, que no evitar, los efectos de estos satélites. Es algo que no tienen ninguna obligación legal de hacer. Creo que debería haber algún acuerdo internacional, alguna ley que regulara estas cosas, pero hoy por hoy no la hay. Así que lo están haciendo, bueno, por lo que sea. Entonces, una idea que han tenido es intentar mitigarlo poniendo los satélites de canto, en vez cuando están en esta fase. En vez de apuntar el panel hacia la Tierra, apunta hacia abajo. El problema que tienen ahí es que el satélite recibe menos luz solar y entonces pueden tener problemas para las baterías y el funcionamiento de los elementos eléctricos. Pero dicen que normalmente van a poder hacerlo. Bueno, cuando ya el satélite
alcanza la órbita en que va a operar, que ahora es sobre 550 kilómetros, entonces ya adopta esta posición que llaman de aleta de tiburón, en el que el panel solar está hacia arriba y la Tierra estaría hacia abajo. En este caso, el panel solar ya no refleja luz hacia la Tierra, por lo tanto ya no es un problema. Esa es la razón de que los satélites Starlink, cuando alcanzan la órbita final, reflejen mucho menos luz. Ahora, la parte de abajo es donde están las antenas de radio que, precisamente para que esas antenas funcionen, tienen que estar apuntando a la Tierra. Y aquí las vemos las antenas. Estas son las antenas de radio, son planas y reflejan la luz. Y esa es la luz que vemos reflejada. Bueno, entonces lo que se les ocurrió en un primer momento es cubrir esas antenas con un material oscuro que reflejara mucho menos la luz. Y efectivamente funcionó. Decían que porque sería un 50% el brillo, bajaría un 50% el brillo, pero incluso ha sido más que eso, ha llegado a bajar 2 o 3 magnitudes. Solo hay un satélite o 2 satélites lanzados que tenga este recubrimiento como prueba a ver si funcionaba. Pero han tenido otro problema, que al ser una superficie oscura se calienta demasiado el satélite. Y de hecho tiene otro problema nuevo, sobre todo para la astronomía profesional, que es que emite más radiación infrarroja. Bueno, pues ahora se les ha ocurrido otra posible solución, que es poner estos parasoles, podemos llamar, esto está aquí literalmente plegado, se despliega y se interpone entre el sol y las antenas. Por lo tanto, las antenas entran en sombra. Este sistema lo van a probar ya en el lanzamiento de esta próxima semana. No sabemos si 1 o 2 satélites van a tener este sistema y habrá que ver qué tal funciona. Bueno, ya terminamos con Starlink y tendremos que ver si todo esto pues tiene un efecto en que mitigue lo suficiente los efectos. Estamos todos esperando los resultados. Y ahora vamos a hablar de otro tema totalmente diferente. Es el mayor proyecto que tiene ahora SpaceX, que es el Starship. Como hemos dicho, el objetivo de SpaceX es llegar a otro planeta, colonizar Marte. Y eso evidentemente no puede hacerlo con los Falcon 9 ni con los Falcon Heavy, tanto por sus características como por su costo. Entonces están diseñando un nuevo vehículo espacial, que es es Super Heavy más Starship. Super Heavy le llaman a la parte de abajo, a la primera fase, y el Starship, que es a la parte de arriba, la segunda fase. ¿Qué características tiene este vehículo? Bueno, lo primero que necesitaban para hacer esto es un motor nuevo, más potente que el que tenían anteriormente. El motor es la parte más compleja, con diferencia de un cohete. Y entonces llevan bastantes años desarrollando este motor que se llama el motor Raptor. Hasta ahora había habido prototipos a mitad de tamaño, pero no hubo prototipos a tamaño real. Tiene de 3 a 5 veces la potencia del motor que usan actualmente, es mucho más potente. Y los motores actuales funcionan con metano y oxígeno líquido, pues este funciona con queroseno y oxígeno líquido. En cambio, este funciona con metano y oxígeno líquido. ¿Y eso por qué? Porque en teoría es posible fabricar metano en Marte a partir del CO2 de la atmósfera y del hidrógeno del agua que parece que hay en Marte. Esto es muy importante para los planes que tienen con esta nave, porque exige el fabricar el combustible allí para poder volver. Técnicamente es un motor de ciclo de combustión escalonado completo. No voy a pararme en estos detalles técnicos, pero básicamente es santo grial de los motores. Es la forma más eficiente de construir un motor y nadie había conseguido un motor operativo en la historia hasta ahora.
Se habían hecho algunas pruebas y encendidos en tierra, pero nunca se ha usado ninguno por la complejidad que tienen. Este es el esquema del motor, tampoco nos vamos a detener en ello. Bueno, y además de estos motores, la primera fase tiene 31 motores de estos, de la primera fase, y 6 en la segunda. El Falcon 9 tenía 9 motores en la primera fase, este tiene 31, y además cada uno de ellos de 3 a 5 veces más potente. Podéis hacer las cuentas. Bueno, este será el cohete más potente jamás construido, el que es capaz de levantar más peso. Es que es capaz de levantar más de 100 toneladas de carga útil y llevarlas incluso a Marte. Y es capaz de volver a la Tierra con 50 toneladas. Está comentando que podía transportar hasta 100 toneladas a Marte, cosa que, bueno, esto tenemos cómo es posible. Y esto es posiblemente lo más importante de este lanzador, es totalmente reutilizable. Es decir, ya no aterriza solo en la segunda fase, sino la primera fase, sino también la segunda fase. Todo el cohete entero se reutiliza. Y además está diseñado para volver a utilizarse de nuevo rápidamente. Es decir, convierte a los cohetes algo parecido que hacemos con los aviones, que los usamos una y otra vez. Hasta ahora prácticamente todos los cohetes son de un solo uso. Así que esto puede reducir el costo en órdenes de magnitud. Y este en principio sustituirá a todo lo que ha hecho hasta ahora SpaceX, al Falcon 9, al Falcon Heavy y a las cápsulas Dragón. Bueno, el Starship, el lanzador está completo, consta de 2 fases, como hemos dicho antes. La primera fase se llama Super Heavy, mide 63 metros de altura. Y la segunda fase se llama Starship, que mide otros 55 metros, el conjunto más de 110 metros de altura. Hay 3 versiones, que ahí es donde está el truco. Hay una versión de carga y hay otra de repostaje. ¿Para qué sirve la versión de repostaje? Pues es capaz de acoplarse en órbita a otro Starship y pasar de combustible. Esa es la razón por lo que podría llevar tanta carga a Marte, porque podría repostar en órbita, cargar totalmente el combustible antes de salir hacia Marte. Y hay una tercera versión que es para el transporte de personas. Realmente hay una cuarta que ya hablaremos después. Para que os hagáis una idea del tamaño que tiene esta nave, el espacio presurizado de unos 1000 metros cúbicos, que es similar, o un poco mayor, que todo el espacio presurizado que hay en la Estación Espacial Internacional. Después, este cohete es capaz de despegar de Marte o de la Luna sin necesidad de la primera fase. Necesitamos una primera fase para vencer la gravedad terrestre, pero como en la Luna o en Marte la gravedad es mucho menor, no necesita primera fase. El propio Starship sería la nave completa. Bueno, vamos a ver un poco cómo sería el viaje a Marte en esta nave. Primero el cohete, el conjunto, el Super Heavy Starship con despega de la Tierra. Se separa la primera fase, que volverá a la Tierra, y deja la segunda fase, el Starship. El Super Heavy vuelve a la Tierra y el Starship se queda en órbita. El Super Heavy aterriza en la torre de control, de donde partió o en otra, y usando ese mismo Super Heavy a otro, se vuelve a despegar acoplado con una segunda etapa que esta es de repostaje. Esta etapa se acopla a la que estaba en órbita y le recarga. Esta operación habría que repetirla varias veces, 4 o 5 veces, hasta cargar totalmente de combustible el Starship que está en órbita. Por supuesto, la capa de repostaje vuelve a la Tierra para ser reutilizada una y otra vez. Bueno, en este momento ya tenemos combustible suficiente y podemos iniciar el viaje a Marte. Al cabo de unos meses, 4 o 5 meses, pues ya llega a Marte, aterriza en Marte usando los cohetes, los retropropulsores,
Y bueno, pues ya estamos en Marte. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, y todo esto hemos visto un montón de imágenes montadas por ordenador, muy bonitas, pero ¿esto para cuándo va a ser? ¿O es simplemente un proyecto todavía en papel, en PowerPoint? Bueno, vamos a comentar las fechas que ha dado Elon Musk, que en principio es bastante optimista en las fechas. Dice que en el 2019, es decir, el año pasado, las primeras pruebas orbitales, vamos a ver si veremos después si han hecho algo, y este año serían las primeras pruebas orbitales, es decir, un cohete que ya se pusiera en órbita. Y el próximo año habla del primer lanzamiento comercial. En el 2022, el primer viaje a Marte no tripulado, con material. Y en el 2025, el primer viaje a Marte tripulado. Bueno, todo esto tiene algún sentido, todas estas fechas y todo esto que nos han dicho, es ciencia ficción, es real. Bueno, vamos a ver qué es lo que han hecho hasta ahora para intentar cumplir todo esto. Como os comentaba, la parte más complicada que tiene un cohete es el motor. Por lo tanto, vamos a empezar con el motor, el primer encendido del motor Raptor que se produjo en febrero, de 2019. Un segundín, que no son. Y aquí tenemos el encendido del primer motor Raptor ya a escala real. Desde febrero de 2019 han ido afinando el motor, han hecho mucho más encendidos y en este momento ya han fabricado unos 30 aproximadamente. Bueno, en diciembre de 2018 ocurrió una cosa curiosa. Habían empezado a construir en el propio 2018 ya la nave espacial en fibra de carbono. Aquí a la izquierda, este cilindro que veis aquí es una máquina para hacer el fuselaje de fibra. Esto que vemos aquí es un depósito de combustible hecho en fibra de carbono. Y aquí vemos un segmento del fuselaje también en fibra de carbono, que aquí podéis ver el tamaño que tiene la nave espacial, que es muy grande. Bueno, pues poco después de esto, dijeron que se acabó, que el fibra de carbono no cumplía sus expectativas, no valía, y que iban a cambiar a acero inoxidable. En principio, una decisión bastante contraintuitiva. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable pesa mucho más que la fibra de carbono, y el peso es todo en un cohete. Pero bueno, el acero inoxidable tiene una serie de ventajas sobre la fibra de carbono, aparte de la desventaja del peso. La primera es que es muchísimo más barato. Pues estamos hablando a lo mejor de 30 veces más barato que en fibra de carbono. Es mucho más fácil de trabajar con él. Hay muchísima gente que sabe cómo trabajar con acero inoxidable. Y además es mucho más resistente al calor, estas aleaciones de acero inoxidable en concreto, que la fibra de carbono. Por lo tanto, la protección térmica para la reentrada que tiene que llevar el Starship pesaría bastante menos y compensaría la diferencia del peso del acero inoxidable. Bueno, ¿y qué hicieron con todo lo que habían hecho en fibra de carbono? Que había costado millones de dólares. Bueno, pues ahí lo tienen, a la chatarra. Esto es muy de SpaceX, que si creen que tienen que cambiar a mitad de proyecto, ven que las cosas no funcionan correctamente, en vez de seguir adelante, cogen y hacen borrón y cuenta nueva. Siempre están innovando. Bueno, esto es Boca Chica en Texas, está al sur de Texas, al lado de la frontera con México, y es unos terrenos que compró SpaceX y realmente sigue comprando hace unos cuantos años. Pues allí, un buen día, en diciembre de 2018, apareció que estaban construyendo lo que parecía un depósito de agua. De hecho, la gente que lo estaba construyendo era una compañía que construía depósitos de agua de acero inoxidable. Pero este depósito le pusieron las patas, pues bueno, pues se puede ver. Pero después le pusieron un motor cohete y le empezaron a poner bastantes aparatos, tuberías y estuvieron trabajando en él. Eso fue en abril del año pasado.
Y esto es lo que pasó en agosto de 2019. Fijaros en la llama del motor de metano, que limpia es. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Esto es lo que llaman un saltador. Es un prototipo para experimentar con técnicas de construcción, en este caso pues, de acero inoxidable, y sobre todo probar los motores Raptor, con todo su sistema de combustible que es nuevo para ellos, etcétera, control de vuelo y aterrizaje. Nunca irá al espacio. Es para vuelos por debajo de 2.000 metros y de hecho solo ha volado hasta 150 metros y en este momento ya está retirado. Bueno, unos meses antes de que volara el saltador, empezaron a construir pues otro. Fijaros que están construyendo además al aire libre, van ahí soldando sin más, que fue creciendo y ya parece que tiene un poco una forma de cohete, que es lo que estamos viendo. Bueno, aquí seguimos, ha crecido más, aquí vemos un segmento como le van colocando. Y aquí vamos a ver un poco qué es lo que estamos viendo. Aquí a la derecha tenéis el esquema de un Starship. Entonces prácticamente la mitad, toda esta zona, es la parte de combustible, que son dos depósitos, arriba está el depósito de metano y aquí el depósito de oxígeno. Y toda esta zona de aquí abajo es donde están los motores. El resto de la nave básicamente está vacío, porque es el espacio útil, pues ahí donde se meterán la carga, o en el caso de la versión de combustible, combustible para repostar, o en la versión de personas, pues tendrán que hacer unas instalaciones, habitaciones, etcétera, para las personas. Y aparte tiene unas aletas, que son estas, no son alas, son aletas, porque lo que sirven es para frenar en la reentrada de la atmósfera. Esto que estamos viendo aquí es toda esta mitad, es toda la parte de depósitos, que es realmente la que tiene cosas y la que están probando. Bueno, pues aquí tenemos un prototipo que estuvieron construyéndolo desde marzo hasta noviembre y aquí van a hacer una prueba de presión. Consiste en una prueba de presión. Usan nitrógeno líquido, que tiene la ventaja de que no es inflamable, entonces no produce incendios ni explosiones, y se dedican a someter a una prueba de presión, a presurizar los depósitos para ver si aguantan la presión que tienen que aguantar. Y esto fue lo que pasó. Eso que veis que sale volando es la tapa del depósito de arriba, lo que llaman el mamparo, que pesa toneladas y bueno, es mal que no había nadie por ahí abajo. Bueno, esto sucedió en noviembre de 2019. En febrero de 2020, unos 2 meses después aproximadamente, ya tenían construido otro prototipo, ahora empiezan a llamarle S1, que es el Serial Number 1, el número de serie 1, y vemos, y también pues lo probaron, también con una prueba de presión, y este voló, pero no de la forma que debería. Este estaba ya hecho con unas formas de construir, unas técnicas de construcción bastante más refinadas que el anterior, ya lo veremos después. Pero vemos que falló. Entonces decidieron que para qué hacer
prototipos si ya estaban siendo destruidos tan rápidamente. Entonces, bueno, hicieron un pequeño depósito más pequeño, mucho más pequeño, para intentar ver si las técnicas de soldadura y materiales que necesitaban para aguantar esas presiones. En este concreto, en febrero de 2020, ya tenían un depósito de estos y lo que hicieron fue aumentar la presión a ver cuándo reventaba. Seguidamente construyeron otro, en marzo ya construyeron otro depósito y este pasó las pruebas perfectamente. Por lo tanto, ya volvieron otra vez a construir los prototipos completos. Entonces ya estamos en abril, el mes pasado, y este es el SN3, el número SN3, el tercer prototipo. Realmente es el cuarto si contamos el primero de todos. Y en este tuvieron un fallo muy diferente. Estaban haciendo una prueba de presión y la pasó correctamente, es decir, estaba bien diseñado, pero tuvieron un fallo de procedimiento de las pruebas. Resulta que la parte superior del cohete estaba lleno de nitrógeno líquido y para aguantar ese peso, la parte inferior, el depósito de oxígeno, tiene que estar presurizado, tiene que estar, porque si no, no aguanta la presión del peso de arriba. Bueno, pues se equivocaron y se despresurizó el depósito de abajo y pasó esto. Se arruga porque no aguanta el peso hasta que ya se desploma. Bueno, aquí vemos los restos de él. La parte derecha me recuerda mucho al Guggenheim de Bilbao. Y ya en el propio abril ya tenían listo el SN4. Fijaros que cada vez la cadencia en que construyen es más rápida. Están aprendiendo a construirlos muy rápido. Este es el 4 que pasó correctamente las pruebas de presión. Este ha funcionado bien. Aquí vemos una fotografía de la parte inferior del cohete mientras estaba pasando las pruebas de presión del líquido criogénico. Por eso está todo blanco, por la baja temperatura. Y aquí en mayo, ya este mes, han colocado, como vemos aquí en medio, esto es un motor Raptor. Es decir, ya lo que pretenden es que en un momento dado vuele. Y aquí estos días se están haciendo unas pruebas ya con metano para ir ajustando el motor. También están probando estos de aquí, que es el escudo de protección térmica. Están probando varias formas de sujetarlos, unas losetas cerámicas que tienen que estar en el fuselaje, en la parte que va a entrar en rozamiento con la atmósfera, la parte inferior del vehículo. Inferior, bueno, longitudinalmente. Esta fotografía, por ejemplo, está tomada ayer por la noche. Ayer por la noche intentaron hacer un encendido ya del Raptor, un encendido que se llama estático, que lo que hacen es sujetan el vehículo a tierra y no le permiten despegar, pero encienden el motor para ver si funciona todo. Hubo un pequeño problema y no consiguieron encenderlo. Quizá esta noche lo consigan. Es decir, es algo que está pasando ahora. Y el siguiente, el SN5, ya está prácticamente construido. Aquí vemos ya la parte de arriba, el cono, y estas son las diferentes partes y fotografías de las piezas que ya están construidas y falta montarlas. Es decir, aún siguen con pruebas con la versión anterior y ya tiene una nueva. Cada vez van más rápidos. Bueno, lo que estamos viendo son prototipos del Starship. Están aprendiendo cómo construirlo. Quieren que sea de la forma más barata posible y entonces están afinando poco a poco las técnicas para ver en qué momento ya es válido. Se espera que tenga pruebas de vuelos suborbitales, a 20 kilómetros de altura, a mediados de este año. Que el SN4 que hemos visto antes es posible que vuele hasta 150 metros
y el 5 quizá ya pueda volar a 20 kilómetros, o quizá hay que esperar a 6, pero bueno, son muy rápidos. Y intentarán un vuelo orbital antes de que acabe el 2020. Si lo consiguen, estarán cumpliendo las fechas hasta ahora que habían dado. Se habla del SN7 o SN8, que quizá podría ya ser un vuelo orbital, pero tienen que antes que construir el Super Heavy. Bueno, y no solo están diseñando un cohete, están diseñando una fábrica de cohetes, una línea de producción. Cuando hablan de colonizar Marte, significa que harán falta miles de naves. Por tanto, necesitan diseñar una línea de producción capaz de construirlas de forma muy barata y masiva. A lo mejor pueda construir más de 100 naves al año. Por eso experimentan a conseguir con técnicas más baratas y más rápidas posibles. De hecho, son más parecidas a un astillero que a una fábrica aeroespacial, que siempre han sido como muy limpias, etc. Pero bueno, en la primera versión estaban soldando las placas que formaban el cohete a la intemperie y vieron que eso al final no podía funcionar. Así que han empezado a construir estructuras prefabricadas, como las que vemos allí, para poder hacerlo. Esta línea de producción y también el centro de lanzamiento, que está a unos 3 kilómetros de la línea de producción, se encuentra, como dije antes, en Boca Chica, al sur de Texas. Y también tiene intención de construir instalaciones para construir Starship en Florida y en Los Ángeles. Vamos a ver algunas fotografías para que veáis cómo son las líneas de producción ahora. Esta es una de las estructuras prefabricadas. Esto que veis aquí es una mampara que separa un depósito de otro, que está a medio de construir, y ahí tenemos una sección de 3 anillos que ahora ya los construyen con una máquina especial de soldar, en vez de soldarlos a mano, y además con una sola chapa de acero inoxidable que la doblan y la sueldan. Antes eran un montón de placas. Aquí tenemos otra de los sitios de construcción. Aquí está el cono superior y este es un depósito que es el que tiene el que va a contener el metano a la hora que necesita para aterrizar, que está separado del depósito principal. Aquí tenemos otros construyendo también un mamparo. Ya se han convencido de que lo de intemperie hay que intentar evitarlo y el sistema de aire acondicionado van mejorando. Y aquí vamos a ver cómo han conseguido mejorar las cosas. Fijaros, este es el primer prototipo, que como está bastante arrugado, está hecho mediante placas soldadas, y esto es uno de los últimos. Fijaros que ya es mucho más perfecto, y solo tiene una soldadura vertical por cada línea. Aquí vemos lo mismo. Este es una de las conos nuevos y este es uno de los antiguos, que también pues lo van mejorando. Aquí vemos la zona de pruebas de lanzamientos, todos depósitos de combustible, y aquí es donde está el vehículo que van a probar. Arriba tenemos una fotografía un poco antigua, este edificio ya está terminado de construir, ahora hay más de un edificio blanco de estos, y esta es la parte de lanzamiento. Aquí tenemos el edificio que os decía que estaba aún en construcción, porque aquí está ya construido. Esto es muy, muy alto. Este de aquí es un edificio nuevo que han estado construyendo las últimas semanas. Y aquí vemos más. A ver si veis un poco cómo funciona. Bueno, y ya tienen a alguien que confía que esto lo van a acabar y van a conseguir un vehículo espacial. Tienen un primer cliente. Es un millonario japonés que se llama Yasaku Maezawa, que ha contratado a SpaceX para realizar un viaje alrededor de la Luna, no para aterrizar en la Luna, sino alrededor de la Luna, con 7 artistas, en principio en el 2023. Este hombre es un enamorado del arte, entonces va a invitar a 7 personas, 7 artistas de diferentes campos, les va a pagar el viaje para hacer este viaje alrededor de la Luna, así pueden contemplar la Tierra y la Luna desde otra perspectiva totalmente diferente. Y bueno, pues supongo que querrá ver sus reacciones y quizás los artes que pueden crear con ello. Para hacer esto,
aporta lo que llaman una cantidad significativa para financiar los costos del Starship. Se sabe que son cientos de millones de dólares. Además, SpaceX está negociando con otros clientes lanzamientos de satélites para el 2021. El primer uso de Starship para lanzar satélites estoy convencido que será la propia SpaceX con el lanzamiento de los satélites Starlink. Ahora lo lanzan de 60 en 60. Con esta nave pueden lanzarlo con cerca de 300 en un solo lanzamiento. Hombre, verlos juntos puede ser después un espectáculo. Y esta es una noticia muy reciente, de este mismo mes. La NASA tiene previsto ir a la Luna a mediados de esta década. Entonces ha puesto un concurso entre varias empresas privadas para diseñar un aterrizador lunar, en el que pueda llevar a la gente a aterrizar en la Luna. Es algo parecido a lo que era el módulo de aterrizaje del Apolo. Entonces, de las empresas que se han presentado han sido seleccionadas 3 y una de ellas es SpaceX. A SpaceX le ha dado 110 millones de dólares para una primera fase para el desarrollo de una versión solo lunar del Starship. Ahora veremos. A los otros, uno de ellos es la compañía Blue Origin, que es otra compañía privada, en este caso propietaria. El propietario es Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y también está unida se asocia con otra compañía de astronáutica que es Lockheed Martin. Eso les ha dado casi 500 millones de dólares. Y a los terceros, siento deciros que no recuerdo cómo se llaman, pero también les ha dado bastante más dinero que SpaceX. Este dinero es para 10 meses. Dentro de 10 meses revalorarán los proyectos y verán con qué se quedan, con quién continúan. Ahí veis las 3 naves, los 3 proyectos. Este es el de Blue Origin, el que ha recibido más dinero. Este es el de otra compañía que no recuerdo su nombre. Y este es el de SpaceX. Como veis, la diferencia de tamaño es sorprendente. Aquí necesita un ascensor para ir bajando. Este sería una versión nueva de Starship. Si os fijáis, no tiene aletas, ni tiene tampoco escudo térmico. Esta nave no está pensada para volver a la Tierra nunca. Es decir, puede despegar de la Tierra, aterriza en la Luna y vuelve a despegar con los astronautas en la Luna, se acopla a otra nave y transfiere a los astronautas, pues por ejemplo, una cápsula Dragón que podría llevarlas a la Tierra o la que sea. Y así la nave pesa mucho menos y tiene mucho más combustible. Bueno, y ya con esto termino la presentación. ¿Cuál es la conclusión que saco de todo esto? Pues primero, que está por ver si consiguen lo que se proponen con el Starship y en qué fecha se va a realizar. Eso pues habrá que verlo. Pero mientras tanto creo que estamos teniendo la oportunidad de contemplar en directo el intento de diseñar y construir un vehículo espacial revolucionario. Y creo que es una oportunidad única que no ha habido nunca. De hecho, donde construyen estos, en Boca Chica, hay emisiones, hay varias webcams en YouTube que están apuntando continuamente a ese sitio, que son aficionados que las han montado para seguir el desarrollo de todo esto. Bueno, y con esto terminamos.